Sí, es una patología y cómo podemos controlarla en un contexto social y global tan estresante. Tenemos hoy con nosotros al doctor Luis José Uzcategui, psiquiatra, antropólogo, experto en resolución de problemas de ansiedad, pánico, fobias, depresión, aplicando protocolos de alta modernidad. Bienvenido, doctor. Qué gusto Gracias, qué recibirlo en bueno. el estudio. Bienvenido, ¿cómo está? Qué gusto estar con ustedes. Igualmente, igualmente. Bueno, empecemos a definir eso, ¿no? ¿Qué es la ansiedad y si se puede confundir con algún otro estado de ánimo o con alguna, incluso alguna otra patología? ¿Qué es? ¿Cómo podemos decir que estoy ansioso y es distinto a estar nervioso, o es distinto a estar asustado, o es distinto a estar estresado? No sé, ¿dónde está la ansiedad específicamente? Claro, claro. Bueno, la ansiedad está en la alerta que ustedes tuvieron esta mañana para llegar temprano. Ok. Ujú. La preocupación de hacer las cosas bien. La energía que se percibe que ustedes utilizan para no confundirse y pasar una página Ujú. antes de la otra. Ok. Ajá. Es que la ansiedad es la emoción de las 24 horas del humano. Porque Mm. cuando nosotros estamos soñando también tenemos ansiedad. De modo que ansiedad es una manifestación de la mente que está presente en la vida diaria del humano. Sin ¿Y en qué embargo, momento llega a ser preocupante? Perdón, ajá, Alberto. eso te iba a ¿En qué preguntar. momento, Sí. digamos, hay un problema que hay que atender porque estás demasiado ansioso? O sea, Ok, ¿qué pero ocurre es allí? útil primero tener en cuenta que es una función normal de la mente, como Ok. respirar. Ok. ¿Cuándo empieza a ser necesario chequear la respiración? Cuando me produce dificultad para subir una escalera, para levantar un objeto. Ansiedad empieza a ser preocupante cuando yo empiezo a ser un poco torpe, cuando mi Mm. comunicación empieza a ser inadecuada, cuando yo empiezo a pensar negativamente y mantengo esas ideas de referencias negativas durante mucho tiempo. Mm. Para decir cosas sencillas, porque la ansiedad pasa a dimensiones más complejas, como por ejemplo empieza a producir graves problemas de salud. Y complica más cuando se combina, que generalmente es muy frecuente, con depresión. Entonces, Ajá. ansiedad Ok. y tristeza aparecen. Mm. Pero para ser sencillo, ¿no? Que es Ujú. la pregunta, pues, frecuente. Doctor, ¿y cuándo yo en realidad tengo problemas de ansiedad? Cuando usted detecta que ya las cosas no le empiezan a funcionar con calidad. Ujú. Cuando usted detecta que es muy rígido, por ejemplo, y quiere que sea un perfeccionismo tremendo. Cuando usted identifica que es irritable, ¿no? Y ya le incomoda cualquier expresión de su pareja o de su gente más Ujú. allegada. Cuando ya no puede mantener la armonía en el trabajo, ¿no? Porque cualquier cosa le molesta. De Ujú. modo que, como es la ansiedad la emoción más utilizada por el humano en la vida diaria, pues las manifestaciones de incomodidad, de la ansiedad o los alertas de ansiedad es en la vida diaria. Claro, De modo que es prudente empezar a tener en cuenta eso, ¿no? Porque claro, hay un rango en el cual pues uno sube y baja y todos ujú, lo hacemos. Eso no es problema. claro. Pero hay momentos en los que eso se puede descontrolar y ahí es Si donde Claro. se mantiene en se el tiempo. merma incluso la Si calidad se de vida, mantiene en el ¿no? tiempo, claro, Ujú. claro. Como cuando uno está manejando, por ejemplo, en las grandes ciudades y Ujú. seamos Si específicos en yo tengo Caracas, ya los motorizados. si Ah. tengo un mes ya irritándome en el tráfico, Ujú, sería prudente decir, pero bueno, ¿por qué casi todos los días yo me irrito, ¿no? Claro. ujú. Casi todos los días. O De vez en porque yo, cuando. a mí me irrita tanto algo que para los demás es como cotidiano, normal y manejable, pero yo noto que eso me está causando miedo, me impide, o no sé, o me asusta salir a la calle, O estás de mal o me humor todo el pongo de mal tiempo. humor, porque Mm, entonces, bueno, ya va, no todo el mundo está de mal humor y todo el mundo está manejando igual que yo claro. y está pasando por las mismas circunstancias. Entonces, ¿por qué a mí sí me está afectando esa situación? Claro, empiezan a aparecer elementos que no son tan frecuentes, ¿no? Ujú. Le tengo miedo al ascensor y prefiero subir 10 escaleras. Epa, todo el mundo no lo pasa. De pronto, de vez en cuando nos puede suceder. Claro. Claro. Pero si es algo que yo lo hago frecuentemente, ya no me monto en el carro, en el caso, por ejemplo, Pero eso no Ujú. puede entrar en el mundo de las fobias o se confunden. es que la ansiedad Es un es tipo. un tipo de fobia. La fobia es un Ah, tipo de ansiedad. ok, No hay Ajá, fobia claro. sin ansiedad, ok. Mm, que es lo que se llama el miedo a ciertas situaciones, como viajar en un avión. Mm, La ujú. ansiedad es un paquete y si entramos ya a la ujú, clasificación de ansiedad como problema desde el punto de vista profesional, ujú. Sí. lo que atendemos los psiquiatras, es un programa de disfunción de la mente que se manifiesta de diferentes formas. Una puede ser la fobia, fobia a los aviones. Ajá. Ujú, Otra puede ser la fobia al ascensor, son miedos, ¿no? Ujú. ujú. Pero muy específicos. Pero es que hay un tipo de fobia que es peligrosísima, que es miedo a todo, y no sé por qué. Claro, Sí, No quiero sí. salir. Miedo a las relaciones de pareja, ese es claro. un tipo de Miedo al ansiedad. fracaso.
Ansiedad generalizada, el Ujú. fracaso. O miedo al fracaso. éxito. Hay gente que le tiene O miedo miedo al al éxito éxito por también. por las responsabilidades que eso No hay ¿Cómo le va a nada- cambiar la conlleva, ¿no? vida? Fíjate que no hay Ujú. nada que no esté vinculado a la ansiedad. Por ejemplo, el obstáculo que tenemos para posicionarnos profesionalmente o laboralmente, muchas veces detrás de eso es lo que hay ansiedad. Ujú. ¿Y qué decir del trastorno de pánico? Un miedo intenso, un Claro. miedo arrollador, apabullante, Que corta la respiración. acompañado con síntomas físicos, Ujú. taquicardia, sudoración, palpitaciones, mareos. Vamos a seguir conversando acerca de este tema. En estos días leí algo muy bueno que decía que el hombre había pasado por el paleolítico, el mesolítico, el neolítico y ahora está en el ansiolítico. Eso es muy bueno, muy interesante. Sí, la Porque, bueno, ansiedad también hace de la pareciera que suya. es una cosa como de estos tiempos. No sé si es que siempre ha Ujú. pasado, pero en estos tiempos o se manifiesta o la gente lo expresa de otra manera. Pero bueno, seguimos en tan solo minutos conversando con el doctor Luis José Uzcategui, psiquiatra, antropólogo, experto en resolución de problemas de ansiedad, pánico, fobias, depresión, aplicando protocolos de alta modernidad. Y lo hemos traído un poco a colación porque hay una película, Intensamente 2, donde aparece este personaje, ¿no? La ansiedad dentro de lo que es el desarrollo de esta adolescente, que es la que tiene todos esos sentimientos por dentro. ¿Eso surge en algún momento, doctor? ¿Eso aparece en un momento de la vida, como le pasa a esta niña adolescente? Pero al regreso de la pausa Ok. abordamos este Ok. tema desde el punto de vista, bueno, de en qué momento Ok. aparece ese sentimiento en nuestras vidas. Ya venimos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. Agenda Vital. Equilibrio entre el cuerpo y mente. La mezcla perfecta para el verdadero bienestar. En Agenda Éxitos. Son las 11:43 minutos de la mañana. Seguimos conversando con el doctor Luis José Uzcategui, psiquiatra y antropólogo experto en resolución de problemas de ansiedad, pánico, fobias, depresión, aplicando protocolos de alta modernidad. Y hoy estamos tocando el tema precisamente de la ansiedad y le decíamos que parte de lo que nos había inspirado este tema es la reciente película, se me fue el nombre de la película, Intensamente 2, donde surge el sentimiento de o la característica de la ansiedad en esta niña, que es la protagonista de la película. Y le preguntaba a propósito de eso, el tema de la ansiedad surge en algún momento determinado de nuestra vida o nos acompaña siempre, es más un tema de varones que de niñas, digamos, hay diferencias en cuanto a la aparición, en cuanto al sexo de la persona, no sé, cómo se va manifestando esta condición. Fíjate que comentábamos que la ansiedad es la emoción de las 24 horas. Uh-huh. Está con nosotros en el útero. Y como está en el útero, pues está en la historia de nuestras vidas. No hay persona que no tenga ansiedad. El hombre la esconde más, claro está, por esa referencia del machismo. Pero siempre va a estar presente en la mente masculina y femenina. Pero
un indicador de lo importante que es la ansiedad es que esta película, Ujú. en la cual como estrategia de marketing hacen aparecer la ansiedad supuestamente cuando la muchachita ya ha crecido, Ujú. Sí, adolescente. cuando uno habla después que salió la película, la primera referencia que le hacen es esa. ¿Viste que la ansiedad apareció fue después? Bueno, pero es un marketing de Ok. película. Claro, Pero claro. esa muchachita, desde que estaba Útero. en el mundo uterino, Ujú. tenía manifestaciones de ansiedad, porque eso es muy útil hasta para tener mejor calidad de vida. Entender que la ansiedad es una respuesta de la mente. Y que como es una respuesta de la mente, nosotros nos podemos dar el lujo a través de estrategias, de conocimientos, de técnicas, de ser más elegantes emocionalmente. Podemos disminuir el riesgo de ser muy torpes emocionales. Ok. Y algo muy importante, podemos fomentar nuestra salud, tanto física como mental, si sabemos y entendemos a la ansiedad. Y entender que, digamos, no debemos juzgar ni juzgarnos por estar ansioso, ¿no? Eso Y, es bueno, estoy ansioso. Bueno, igual el problema es que estás ansioso. ¿Acaso ¿Cómo no si- estoy vivo? Exacto, pues, tengo frío. Ajá, bueno, está muy bien. Pues, tienen frío. Fíjate que esas referencias que son muy inteligentes. No tengo frío. Bueno, pero ¿acaso no estoy sano? Para yo no tener frío tendría Claro. que estar enfermo, Claro. por ejemplo, ¿no? Poco a poco te introducen en un mundo de entender mejor la mente, de entender mejor que es una función que la puedes utilizar para hacer agregación de valor día a día. Claro, claro. Entonces que es un gran reto y se está generando en el mundo. No hay nada que promocione más la posibilidad de entender las emociones que la ansiedad, Sí, señor. porque es la emoción Ujú. básica, ¿no? Así es, así es. Bueno, fíjese que basados en lo que nos está diciendo, doctor, usted también es experto aplicando protocolos de alta modernidad, entre otras para la ansiedad. ¿Qué se está aplicando para mejorarla? Porque lo que sí es cierto es que no es agradable cuando se nos va de las manos. Claro. Hoy en día tenemos la posibilidad de introducir estrategias de conocimiento en el paciente que al darle posibilidades de que él conozca, pero a través de sus competencias mentales, claro está, no es darle información, no, para eso tenemos el mundo de las redes sociales. No, darle recursos para que él conozca cómo puede entrar a su sistema mental. Eso es algo que es maravilloso porque yo entonces le doy la posibilidad al paciente que tenga autonomía, Claro. de que sea libre, de que exista, porque ya él no depende de nada ni de nadie en lo posible, ¿no? Nadie está exento de eso. Sí. Ya él tiene gerencia de sus emociones, eso es un gran recurso. Sí. El otro recurso muy importante es que cuando ya empieza a tener problemas, la ansiedad como enfermedad, les mencionaba anteriormente que los registros internacionales nos señalan que hay 31% de problemas y de enfermedad ansiosa. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada 10 personas, 3 vamos a ser enfermos ansiosos en alguna área de Imagínese, nuestra un vida. número importante. Además de todas las complicaciones que hay de la ansiedad, porque el depresivo tiene ansiedad, el que tiene Alzheimer tiene ansiedad, el que tiene problemas de alcohol tiene ansiedad Claro. muy severa. Dígame, el que tiene dificultades para las respuestas sexuales, el que tiene problemas con la alimentación. Es un mundo muy, muy, muy amplio. Entonces aquí es donde también vale la pena tener en cuenta que hoy en día hay medicamentos muy modernos, muy estables, muy sólidos, que ayudan muchísimo a manejar los síntomas de la ansiedad. Y les cuento algo rápido, vamos a ver si logro hacerme entender. A ver. Que tenemos la posibilidad con medicamentos de entrar a una dimensión muy, muy nueva que hay sobre todo en los países desarrollados y en los grandes hospitales, y es abrir la ventana de la psicoterapia a través de los fármacos. Les explico. A ver. Si a mí me viene un paciente que está muy ansioso y yo logro estabilizar su mente de la mejor forma a través de una estrategia farmacológica, ese paciente va a reaccionar mejor a la psicoterapia. Y es lógico. Claro. Si yo estoy más sereno, más cómodo y voy a una comunicación con cualquier persona, yo voy a entender mejor a esa persona si estoy más cómodo o más sereno. Y entonces vienen cosas muy novedosas todavía. Ya tenemos la opción de utilizar medicamentos de acción de long action, concretamente ansiolíticos, que le permite al paciente tener más tiempo bajo efecto de sus respuestas ansiosas bajas y le quita la incomodidad de tener que estar tomando el medicamento. Y entonces eso nos abre un panorama de calidad de vida maravilloso. Y aquí en Venezuela tenemos la posibilidad de dar indicaciones de esos tipos de medicamentos. Y no puede generar adicción a ese tipo de... bueno, no sé. Digamos, porque Entonces, eso también hay muchas personas que sí se sienten puede. incómodas Sí puede. con, oye, lo que me genera la ansiedad es estar dependiendo de una pastilla para poder funcionar. 100% eso es muy válido. Tiene problemas de riesgo. Por eso es que es muy útil entrar en protocolos súper serios, sólidos, científicos y con profesionales serios. Claro.
Así debe de ser. allí, claro. Cualquier medicamento que se Ujú. maneja inadecuadamente produce dificultad. Nuestra historia nos cuenta de Hipócrates que decía, el veneno lo hace la dosis. Eso es Ujú. cierto. Cualquier medicamento, las vitaminas en exceso producen problemas. Claro, Y graves problemas. claro. De modo que entonces el criterio es que ve a A un un ambiente especialista. Así científico es. para que pueda manejar ese medicamento por el tiempo prudencial y a la dosis prudencial. Los medicamentos a las dosis inadecuadas y por los tiempos inadecuados son mortales. Por supuesto, eso hay que tenerlo siempre presente. Ahora, doctor, yo me pregunto, y usted disculpe la ignorancia, ¿no? Pero está Pero, ¿por qué aquí tengo que precisamente. disculpar? Sí, el encanto, precisamente. el encanto de la ignorancia es que abre puertas a la sabiduría. Claro, Absolutamente. claro, y muchos estarán como yo. Pero esto de la ansiedad no tendrá que ver también con, no sé, que valores de alguna hormona no estén donde tienen que estar, o vuelvo a decir, disculpe la ignorancia, pero que haya inflamación en los nervios, algo de eso, no tiene que ver con eso. Sí, sí. Bueno, tienes el encanto de la inteligencia, tú, ¿no? Ah, bueno, fíjese pues. Que adelantas algo que te Ujú. hace pensar. Ujú. Claro, entonces vamos a pasar a otra dimensión, que es cuando hay problemas médicos que están vinculados a la ansiedad, problemas de tiroides, problemas hormonales, problemas de tumores cerebrales, problemas metabólicos, sin duda. Claro. Entonces ya es un factor que está allí en nuestro sistema biológico que produce ansiedad, Ujú. 100%. Y claro, acabas de hacer una apertura maravillosa porque cuando uno va a evaluar un paciente tiene que pensar en todo eso. Claro. Y mandarle a hacer una cantidad Y de hacer una exámenes, serie de de evaluaciones, sangre, etcétera. sin duda. Ujú. Por ejemplo, qué peligroso es alimentos que se consumen en Ujú. exceso o sustancias como el alcohol y Sí. obviamente las drogas Claro. son potencialmente Que a lo mejor nocivos. algunas personas lo utilizan justamente para quitarse la ansiedad. Cuando entramos causa en dolor. la Lo droga, utilizan más sin bien como, duda. como una especie de ansiolítico Ansiolítico. no recetado El ansiolítico. y puede terminar generando más problemas ¿Tú que sabes cuál es el solución, ansiolítico evidentemente. más ¿no? viejo de la humanidad y más mortal? El alcohol. Claro. Además hay historias maravillosas de la antropología que dicen que el Ujú. hombre empezó a generar el alcohol porque le bajaba la ansiedad a través de la agricultura, ¿no? Claro. Pero Wow, sí, es ok. cierto, es cierto. El exceso de ciertos alimentos Ujú. producen disminución de la ansiedad. Y entonces ahí es donde volvemos a precisar que la ansiedad es la emoción de las Claro. 24 horas. La emoción que nos acompaña toda la vida. Pero fíjese que se puede convertir como en un círculo vicioso, doctor, porque, por ejemplo, gente que come por ansiedad, Ujú. que de repente, pues, lo que lo calma porque se siente triste o está deprimido o lo que sea. Mire, lo primero que uno ve, por ejemplo, cuando una gente rompe su relación con la pareja, es que tú ves en las películas, acá ratico uno lo ve. Bueno, aquello comen dulce hasta por El tobo de helado mientras lloran. aquello es horroroso, azúcar, Viendo la azúcar, azúcar, televisión, azúcar. claro. Ajá, en el momentico, qué chévere. Más allá de un dolor de barriga, pero después entonces como que Ujú. quieres más y te pones más ansioso y más triste y más de O un todo. chocolate. Chocolate. Me gusta el chocolate cuando estoy ansioso, me gusta el chocolate cuando estoy feliz, me gusta el chocolate. Ahí es donde cualquier hay que hora. tener cuidado que siempre va a aparecer esa emoción. Claro. Para todo, para todo, para todo. Fíjate que, por ejemplo, los invito a una prueba. A ¿No ver. les molesta que Ay, la Dios hagamos? mío. A No, ver, no. ¿van a Bueno, hacer vamos a ver si, Sí, si, bueno, a si la ver. superamos. Esta mañana ustedes Ajá. sintieron rabia. Yo no. No. ¿Sintieron asco? No. ¿Sintieron ira? Tampoco. Mm, mm. Entonces, esas emociones de vez en cuando no las siente. Claro. Pero sí todos tuvimos ansiedad. Yo estuve medio enrollado con mi querido Aarón, Aarón. para llegar acá y lo llamé como 4 veces. Pues era El la doctor ansie- está ansioso, decía. Claro. Pues era la ansiedad de poder cumplir. Claro, claro. Cuando uno es responsable, doctor. En parte. Uno se Y, exige. por ejemplo, les cuento Ujú. una infidencia. Después me di cuenta de que estaba siendo muy imprudente conmigo mismo porque resulta que yo conozco Unión Radio desde hace 100 años. Ajá. no Sí, sé sí, cuánto, sí, casi. pero no me había dado cuenta que era Unión Radio. Ah, ¿De dónde Ok. estaba yo? Estoy imagínese. escribiendo un trabajo científico y cuando veo Unión Radio, yo, pues si yo conozco esto. Claro. Yo he ido para allá 1000 veces. ¿Quién no conoce Unión Radio? Tú lo has dicho. Ahora, o sea, pensar en que me voy a curar la ansiedad es una tontería, porque eso no porque se va nada a curar. Se cura, nada ¿no? se cura. Claro. Ese es un criterio muy moderno, ¿no? Ujú. Un hipertenso se cura. No. Un hipertenso se estabiliza. Claro. Ok. Un diabético se cura. Mm, No. mm. Un diabético se estabiliza. Cierto. Entonces, ese moderno referencia y ese criterio de la Y una persona medicina, ansiosa la estabiliza. Entonces, 100%. claro. 100%. Ujú. Y además es un encanto, porque tú sabes lo que es Tiene que su tú te parte sientas buena. que tienes autonomía para estar generando emociones estables, Mm. no controlando. Porque uno de los peligros que hay, una de las trampas para promocionar la ansiedad es querer controlarla. Ujú. Es mortal.
La ansiedad no se puede, las funciones de la mente no se pueden controlar. Ninguna. Lo que pasa es que culturalmente nosotros traemos muchas indicaciones de bondad. La abuela nos dice, por ejemplo, hijo, contrólate o no vas a llegar a nada. Claro, claro. En la pareja, contrólate, Sí. vale, pero Sí. tienes días que no te aguanto. Ajá. Son expresiones producto de la familiaridad. Un verbo, pero es un verbo mortal, porque solo los animalitos se controlan, ¿no? Y eso estratégicamente hoy en día se sabe que hasta hay posibilidades de utilizar otras técnicas. No, y Claro. seguramente controlar, Control es hay muchas cosas que las delicado. controlas o las eliminas, te estás perdiendo buena parte de las cosas de la vida, ¿no? Ojo, pierdes aprendizaje. Claro. Pero es que no se pueden. Con todo respeto voy a hacerles otra prueba. Ajá. Ujú. A ver. Yo quisiera que por favor no me pensaran en un perro negro. Automáticamente lo piensas. Cuando usted dice Esa es una eso, evidencia claro. que el sistema es automático. Sí, sí. Entonces, si yo les digo contrólense y no Mm. piensen en un perro negro, Ujú. siguen, ¿no? Claro. Recuerdo un paciente que me decía. un paciente Yo estoy que me tratando de decía, pensar en un perrito amarillo, doctor, de otro colorcito. Pero viene el negro, viene el negro. Pero fíjate que Ajá. iba a mencionar eso. Me decía un Ujú. paciente brillante, muy inteligente. Me dice, doctor, pero logro pensar en un perro blanco. Ajá, pero porque hay una referencia de un perro blanco. Claro. Claro. Claro, me estás queriendo enfrentar como diciendo, usted no me va a agobiar con él. Claro. Ujú, Cuando tú piensas en un perrito amarillo, pues tuviste que desechar el negro. Claro. Pero ahí está el negro. ujú. Y eso explica por qué cuando tenemos conflictos, por ejemplo en la pareja, Ujú. sigue esas ideas allí dándonos. Mm. Porque entonces hay otra función de la mente que es maravillosa si la logramos entender. Nuestra mente tiene respuestas automáticas. Nosotros no pensamos para hablar ni para sentir. Imagínese. Pero muy pocas veces. Y eso que tanto que le dicen a Ujú. uno, espérate, antes de hablar, piensa, Ajá. Entonces, piensa, poco a poco te respira, van cuenta dando 10. indicaciones que son prudentes y hasta Ujú. con intención de educación social. Pero el 90 y tanto por ciento de las veces pensamos para hablar o para sentir. Mm. Ustedes todo lo que han dicho acá y yo todo lo que he dicho acá, ¿creen que lo he pensado? No, No. eso va surgiendo. Claro. Automático. Ujú. Entonces, el humano piensa después que habla, Ujú. Claro. piensa después que siente. Y por eso hay tanto problema, doctor. No, O- pues, no, es que somos porque así. fíjate Pero que claro, eso es la normalidad. parte de uno. Lo Sí. que hay es que descubrir que en esa normalidad yo puedo ir a un nivel más adecuado de más calidad de vida. Ujú. De más calidad de vida. Yo pienso para correr, el gran maratonista piensa para correr. No, él entrena y corre y después observa qué hizo mal y qué puede hacer mejor. Igual es el mundo emocional. Sí, sí, sí. Tenemos que darnos posibilidades a que nuestras emociones se manifiesten y allí observar cómo yo puedo mejorar Ujú. mi Esa es la funcionamiento palabra, emocional. Sí, y mejorar. parece que además es lo que está mal es cuando eso nos paraliza, cuando eso nos impide, cuando eso nos domina, ese Claro, sentimiento, ¿no? Cuando tenemos resultados poco adecuados, Ujú, ujú. poco adecuados, ya hay que prender la luz roja y decir, "Epa, algo no está pasando. Y eso bien". con quién, si yo me siento en ese estado, ¿con quién debería tratarlo? ¿Con un Con el doctor psicólogo? Luis José Uzcategui. Bueno, sí, pero no puede atender a todos nuestros oyentes, olvídale. Le generaría mucha ansiedad. Eso es con un psicólogo, eso es con un psiquiatra, Porque, hay eso es con un posibilidades. sacerdote, yo qué sé, ¿con quién, Mira, quién nos ayuda con En esa? estos casos, lo más prudente es con quien encuentres resultados, con quien Ok. te sientas que estás beneficiando. Un amigo, una Es muy amiga. respetuoso Ujú. para empezar a pretender sesgar Ok. la conducta profesional de los humanos. Ve con quien mejor te sientas. Claro. Ujú. Ojo, lo que sí hay que tener mucho cuidado es que si ameritas de medicamentos, quien puede manejar el mundo de los Sí. medicamentos Ok. es el psiquiatra, Así Ok, es. ok. porque es el médico. Sobre todo las dosis. Con lo demás vas a Y- descargarte o vas a explayarte, pero no. Hay técnicas. Y también, cuando lo que me comentaba Albani. Albani, esta bella dama, ¿qué pasa si hay algún problema orgánico? Claro. Es el médico Sí, quien, eso hay que quien lo revisar. detecta, ¿no? Ujú, Por ejemplo, un hipertiroidismo. ujú. Lo que sí es Un- importante es no descuidar los no síntomas. descuidar. Un kosher Ujú, cuesta para que detecte Claro. un hipertiroidismo. Claro. Claro. El Así es. médico está más cercano a ese tipo de problemas. Sí. En estos tiempos preelectorales, ¿cuánta gente ansiosa hay? Entonces, Bueno, esto es le ha tocado atender mucha gente que está como, ay, Dios Claro, mío, ¿qué va a pero- pasar? Y es maravilloso que esté la ansiedad porque Claro.
estimula a pensar también. Claro, claro. La ansiedad estimula a pensar, ¿no? Sí, A señor. ponerte a pensar en el futuro, Claro. bueno, ¿qué me conviene, qué no me conviene? Fíjate qué que la hacer? depresión, que es una emoción peligrosísima, también Sí. muy dura, bloquea el pensamiento. Así es. Ujú. O nada menos y nada más que nos empieza a hacer pensar que la ansiedad también, de una manera tan catastrófica que nos lleva, por ejemplo, al suicidio. Sí, Claro. y ese es otro Sentir tema. que no pueden Doctor, con eso. muchas gracias por habernos A acompañado. ustedes, a ustedes. Interesantísima toda la información Mira compartida. cómo canalizo yo mi ansiedad. Vamos a Tengo rayado hacer, todo el libreto. Vamos a hacer publicidad antes de pedir esta primera parte del programa. Y